El tema que hoy vamos a estar analizando, hermanos, es la manera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa información es parte del folleto El Plan de Dios para el Hombre, 23 lecciones para el estudio de la Biblia en el hogar. Es la lección número 10, como les comento, la manera del regreso de nuestro Señor. Como en cada video, yo les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias los textos bíblicos citados. Si tienen alguna duda, pues es obligación de cada uno de nosotros también asegurarse de que lo que se está comentando sea verdad. Hay que hacer un estudio de la Biblia y de los textos bíblicos. Les pido que por favor tomen nota, hermanos. Si tienen cualquier duda, pueden mandarla por correo o pueden dejarla en los comentarios del video, pero preferentemente es importante que ustedes también tengan un estudio personal de las escrituras. Pongan en duda lo que nosotros decimos, pongan en duda lo que otras personas les han enseñado. De esta forma es como el Espíritu actúa y nos va guiando a la verdad. Bien, hermanos, pues vamos a leer el párrafo número 1 que dice: al considerar la manera del regreso de Cristo a la tierra en su segundo advenimiento, es esencial recordar que ya no es un ser humano y que sacrificó su humanidad para proporcionar la redención por la muerte de Adán y a su descendencia, la raza humana. Las escrituras hablan de las experiencias de Jesús en los días de su carne como algo que está en el pasado. Las escrituras hablan o nos informan que Jesús fue muerto en la carne, pero en la resurrección fue vivificado como espíritu, como un ser espiritual, a la imagen misma de su Padre Celestial. Bien, hermanos, pues vamos a comentar algunos textos y vamos a leer algunas partes bíblicas. Vamos a leer, por favor, lo que viene aquí en Hebreos capítulo 2, en los versículos número 9. Posteriormente es segunda los Corintios 5:16. Les vuelvo a compartir los textos. Es Hebreos capítulo 2, versículo 9 y segunda los Corintios 15:16. Repito, hermanos, es Hebreos capítulo 2, versículo 9 y posteriormente es segunda los Corintios capítulo 5, versículo número 16. ¿Qué dicen? Lo siguiente, Hebreos 2:9 dice: pero vemos que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a leer nuevamente, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que la gloria para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bien, hermanos, pues, ¿qué quiere decir ese texto, hermanos? Pues aquí vemos un punto muy importante. Cuando dice que fue hecho un poco menor a los ángeles, se refiere a Jesús como ser humano, no en su fase celestial preterrenal, no, aquí se refiere a Jesús como un ser humano normal de a pie como usted y como yo. O sea, fue hecho menor, un poquito menor a los ángeles. Sin embargo, ya después de su resurrección fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de lo que él vivió, ¿no? O sea, de la muerte que él sufrió. Dice, para que la gracia de Dios, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, su muerte fue en beneficio de toda la raza humana. Segunda los Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. O sea, Jesús, una vez resucitado, ya no tenía el mismo cuerpo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero, o sea, aquí dice que así como lo conocieron cuando él vivía como un ser humano, ya jamás lo volverían a conocer de esa manera. Así lo hace ver el apóstol Pablo en esa carta a los Corintios. De aquí en adelante, pues,
Así como conocimos a Jesús, pues bueno, ya no lo conocimos así. O sea, ya no va a ser nunca más en ese mismo cuerpo que él tuvo antes, ¿no? Vamos a ver, por favor, ahora Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Repito, hermanos, es la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Pero aquí nos dice algo importante, dice Cristo en los días de su carne, o sea, habla como si fuera ya en algo pasado, o sea, algo que ya no va a repetirse. O sea, diría en los días de su carne, o sea, está hablando en un tiempo que ya pasó, o sea, no va, no dice que, bueno, tendría que decir de otra forma, Pablo, si quisiera decir que aparte de que en esos momentos tuvo un cuerpo de carne y hueso y que en un futuro regresaría también de carne y hueso, significaría que Jesús cuenta todavía con un cuerpo de carne y hueso. Pero no, habla de que esos momentos que él tuvo carne, o sea, que tuvo un cuerpo humano, ya son días pasados. Ya no va a volver a tener un cuerpo de carne. Para eso necesitaría encarnar nuevamente en una virgen. Y eso ya no va a pasar porque eso no lo dice las escrituras. Los días de su carne son días pasados. Sabemos que hay hermanos que creen que Jesús y Jehová tienen cuerpos de carne y hueso, pero pues no dice esto la Biblia. De hecho, habla, como vemos aquí Pablo, de en los días de su carne como algo que ya pasó, que no volverá a repetirse. Entonces, para que él pudiera volver a encarnar, pues necesitaría volver a encarnarse de una persona, ¿no? Para volver a nacer como un ser humano, pero eso ya no está dentro del plan bíblico. Ninguna iglesia cree eso realmente, porque eso no viene en las escrituras, pero solo así Jesús podría encarnarse si volviera a nacer de una virgen. Las escrituras también nos informan que Jesús fue muerto en la carne, pero en la resurrección fue vivificado como espíritu. ¿Dónde dice eso, hermanos? Vamos a leer todos estos textos que estamos viendo en pantalla, que es Hebreos capítulo 3, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Reitero, hermanos, es Hebreos capítulo 1, versículo 3. También la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Bien, hermanos, vamos a leer todos estos textos. Vamos a empezar por Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí viene un punto muy importante. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto significa, hermanos, que Jesús pues ahora ostenta un cuerpo similar al del Padre. Ahora tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo superior al que dejó cuando vino a la tierra por primera vez. Jesús tiene un cuerpo que realmente ahora es autosuficiente. No necesita de una fuente externa para seguir vivo, o sea, es un cuerpo muy similar al del Padre. Aquí el párrafo nos dice algo muy importante, que es la imagen misma de su Padre. Es muy similar ahora al Padre, realmente tiene un cuerpo diferente, es una nueva creación probablemente, porque aparentemente, por lo que vemos en las escrituras, todos los seres creados antes de la muerte de Jesús, todos eran seres mortales, con que si se portaban bien y hacían lo que era correcto, podían vivir para siempre. O sea, eran seres mortales con una perspectiva a vivir para siempre. Ser inmortal significa no poder morir. Entonces, todos tienen posibilidad de morir, como fue Adán y Eva,
como lo tiene Satanás siendo un ángel, o sea, parece que toda la creación es mortal, pero con una perspectiva a vivir eternamente si cumplen con lo que tienen que hacer. Pero en el caso de Jesús, ya nos habla la Biblia de que ha sido resucitado en una creación superior, una creación eterna, una creación indestructible, tal como el Padre. Entonces aquí nos dice que ahora es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la sustancia del Padre, o sea, la inmortalidad. Una cosa, como ya lo hemos visto en muchos estudios, es vivir para siempre y otra la inmortalidad. Un ser mortal puede vivir para siempre si usted le sustenta de lo necesario para seguir vivo. Un ser inmortal no necesita de una fuente externa de energía o que usted le provea nada, porque él mismo es su misma fuente de energía. Entonces Jesús en ese momento se convierte en otro ser, en un ser que ya no es de carne y hueso y no volverá a ser un ser de carne y hueso. No se puede, simplemente es imposible. Posteriormente, según a los Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde es el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nuevamente Pablo nos da información de qué clase de persona es Jesús. Él es un ser espíritu. Como habíamos visto anteriormente, la palabra espíritu en los idiomas originales significa soplo, viento o aire. Y eso significa que es energía, no es un ser físico. Recordemos que la Biblia pues nos trata de explicar de acuerdo a lo que podemos entender. Nosotros la esfera espiritual no la podemos contemplar. Nuestras percepciones no nos permiten contemplarlo, no están adecuadas para ese plano, para el plano espiritual. Nosotros estamos creados para el plano terrenal y percibimos las cosas terrenales, pero no las espirituales tal cual como vemos un sol, vemos una cama, vemos un vaso, vemos el color negro, pues no. Está adecuado nuestros ojos, nuestros sentidos para percibir lo que hay en esta parte terrenal, pero la espiritual no. O sea, nosotros sabemos de la esfera espiritual por lo que viene en las escrituras. Entonces, el Señor es un espíritu y nos dice que es un espíritu porque es la única forma en que podemos comprender más o menos que es un espíritu, de acuerdo a nuestros conocimientos pues terrenales. O sea, lo compara con como les decía, soplo, viento, aire. Aliento inclusive significa espíritu. Entonces, eso es lo que podemos decir sobre el Señor, ¿no? Dice Pablo que es un espíritu, o sea, no es un ser de carne y hueso. Y reitero, para que pudiera regresar como un ser carnal, tal cual como el que se fue, bueno, el que murió, tendría que volver a encarnar de una virgen y eso no va a suceder. Sigue diciendo ahora primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vuelvo a leerlo, hermanos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió por nosotros. Cuando él nació de la Virgen, bueno, vino para poder pagar nuestros pecados, pagar todo lo que hemos hecho mal delante de Dios para declararnos justos, aun siendo injustos, con el fin de llevarnos a Dios, así dice las Escrituras, pero lo importante es ver ahí lo que dice después, al final de este texto, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, murió en la carne, pero resucitó y volvió a tener vida de alguna manera, como dice así el texto, o sea, vivificado, o sea, llegó a tener nuevamente vida en sí mismo, pero ahora en espíritu, ya no en la carne. De hecho, aquí está haciendo una comparación. Carne no, pero ahora espíritu. O sea, en un ser que ya no es de carne y hueso.
Repito, para que Jesús pudiera volver a encarnar, tendría que presentarse nuevamente en el seno de una virgen. Eso no viene en las escrituras. Dice el siguiente párrafo: habiendo sido exaltado a la naturaleza divina, cuando fue levantado de entre los muertos, Jesús es invisible ahora a los ojos humanos, de igual manera como lo es el mismo Creador. Para demostrar a los discípulos que había sido levantado de entre los muertos, él milagrosamente se les apareció en varias ocasiones en un cuerpo de carne, una vez como jardinero, otra vez como forastero, entre otro tipo de apariciones. Pero en las escrituras se hace referencia a estas apariencias como meros signos y pruebas. Los apóstoles sabían que para ver a Jesús como lo es realmente, es decir, un ser divino, ellos tendrían que hacerse como él y guardaban esa esperanza. Seguramente a los ojos de muchos de ustedes, hermanos, pues esto sería poco probable lo que hemos dicho, ¿no? En el párrafo anterior, por lo que viene en este párrafo. ¿Por qué? Porque lo primero que se viene a nuestras mentes es las veces que Jesús se les apareció a los apóstoles. De hecho, pues vamos a ver algunos textos, pero vamos a empezar por ver cómo fue exaltado Jesús. O sea, qué tipo de naturaleza es la que Jesús hoy ostenta o de la que él hoy goza. Y posteriormente vamos a hablar de las apariciones de Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a leer, por favor, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 17, y luego el capítulo 6, versículos 15 a 16. Dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí, ¿qué dice, hermanos? Dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí pues está comparando prácticamente que así como Dios es inmortal, invisible, y es muy importante entender esa palabra, invisible, pues, pues así es Jesús. O sea, recordemos que Jesús adoptó una forma muy similar a Dios, tiene la naturaleza divina. Y dentro de los atributos de la naturaleza divina está la inmortalidad, o sea, la indestructibilidad, y el punto de ser invisible, o sea, no es visible para el ser humano. O sea, es muy poco probable que el ser humano pueda ver a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia enseña que nadie puede ver a Dios y sin embargo vivir. No les puedo asegurar así tal cual tajantemente que el cuerpo de Jesús también pueda destruirnos como el de Jehová. Jehová es la fuente de energía y dice: nadie puede ver mi rostro y seguir vivo. No porque él vaya a matar a la persona porque se indigna. Tan solo veamos el sol. El sol es una fuente de energía muy pequeña en el universo, pero aún así nos podría destruir. Estar expuestos a los rayos del sol nos puede matar también de cáncer. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Si Jehová es la fuente de energía, debe de ser una energía todavía más poderosa que la de un sol, entonces podría destruirnos el hecho de ver su rostro. No puedo asegurarles si el cuerpo de Jesús tendría esta misma cualidad, pero por lo menos sí nos dice Pablo aquí que uno de los atributos de la naturaleza divina, aparte de la inmortalidad, es ser invisible ante los ojos humanos. Entonces, Jesús, teniendo esa naturaleza, ya no podría presentarse tal cual como es Él ante el ser humano. Desde aquí vamos entendiendo un punto. Él ya no puede presentarse tal como ahorita es Él ante el ser humano. Para nosotros, de alguna manera, es invisible, o sea, no es posible de ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 15 dice: la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vuelve a reiterar aquí Pablo a Timoteo que, bueno, que Jehová es el único que tiene la inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, a Jehová nadie lo puede ver tal como es. O sea, cuando Moisés dijo que lo veía cara a cara, seguramente se refería a que podía ver un mensajero de Jehová y para él era como verlo cara a cara. ¿Quién realmente de aquel tiempo podía ostentar decir que podía platicar con un mensajero de Jehová? Inclusive les puedo comentar en mi estudio personal que yo creo que con quien hablaba era Jesús. Jesús es la palabra, o sea, o es el logos. Y siendo el logos era el que portaba la palabra de Jehová, probablemente él era en el Antiguo Testamento el mensajero principal que se enviaba a hablar con ciertos personajes como Moisés. Entonces, que seguramente Moisés sí conoció a Jesús de alguna manera en su forma preterrenal y hablaba con él cara a cara, pero era con un emisario de Jehová, no con Jehová. En aquel tiempo, como les comentaba, Jesús no tenía un cuerpo que tiene hoy, o sea, su cuerpo fue modificado en la resurrección. Fue nombrado, fue coronado con un cuerpo que es semejante al de nuestro Padre Celestial, un cuerpo que ya no puede morir jamás. Pero aquí dice algo muy importante, como les digo, para no perder el hilo del punto, es que el Padre pues es inmortal y habita en luz inaccesible y que ningún humano puede ver ni ha visto jamás. Entonces, volvemos a la misma idea del principio, o sea, Jehová nadie lo ha visto y si Jesús tiene ese cuerpo igual que el Padre, no podríamos verlo tampoco, por lo menos no como es Él. Ahora vamos a leer algunas de las pruebas que, que vienen en la Biblia de que Jesús se presenta ante los apóstoles. Vamos a leer Juan 20:30 y Hechos 1:3. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Jesús, aparte de todo lo que viene en los evangelios, cuando él se presenta ante ellos o ante las mujeres que van a visitar sus seguidoras que fueron a visitar la tumba, unos días después de su muerte y que la encuentran vacía y se les presenta por ahí una persona y se dan cuenta al final de que bueno, esa persona es Jesús. Bueno, Jesús vemos que se presentó en muchas, pero muchas ocasiones y que no están escritas en los evangelios. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí ahora la carta a los Hechos, capítulo 1, versículo número 3? Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles unos 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, el propósito de las apariciones de Jesús a los apóstoles y a sus seguidores era para hablarles acerca del reino de Dios, o sea, seguirles dando conocimiento y también seguirles instruyendo a los apóstoles, inclusive a sus seguidores, fortalecerlos, que no desfalleciera su fe. Fue un golpe muy duro, como vimos en el capítulo anterior, la muerte del Señor, porque parecía que todas las esperanzas habían muerto junto con él. O sea, el reino no se estableció y el heredero al trono había muerto y de una manera horrenda. Entonces, los apóstoles estaban pues mal espiritualmente, mal moralmente, pero Jesús se apareció para levantarles la moral, levantar su fe y sobre todo animarlos a continuar con lo que él les había enviado. Los envió con el punto de ir a predicar el reino de Dios y pues dar a conocer este mensaje al mundo entero. Entonces Jesús se presenta con este punto en mente. Entonces, por esta razón, yo creo que el cuerpo de Jesús es muy similar al del Padre, pero no idéntico. Pero él no, nunca, nunca, nunca presentó su verdadera identidad, o sea, su verdadera forma.
porque él ya no es un ser físico, es un ser espiritual. Pero Jesús se presentó de alguna manera. ¿Cómo? No sabemos realmente nadie, ninguna iglesia puede asegurar cómo es que se presentó Jesús, si tal vez eran imágenes, si no eran imágenes, si eran emisarios, si no eran emisarios, no sabemos exactamente cómo, pero realmente la Biblia sí dice que se les presentó a los apóstoles. Lo que sí hay que hacer énfasis, hermanos, es que el cuerpo con el cual Jesús se presentaba ante las personas no era el mismo. O sea, realmente cada vez que se presentaba, nunca lo podían reconocer porque no era el mismo cuerpo o no era la misma imagen que él presentaba. Recordemos hasta cómo lo menciona el párrafo. Dice, algunas veces fue como un jardinero y otras veces como un forastero. De hecho, recordemos la parte en que las mujeres están allí en la sepultura de Jesús y empiezan a preguntarle, Señor mío, ¿sabes a dónde se llevaron el cuerpo del maestro? Y empiezan a hablar con él, pero no lo reconocen, porque no es el cuerpo con el cual murió Jesús, con el cual se presenta ante los apóstoles y las mujeres después de su resurrección. Es otro cuerpo. Realmente este tema podría dar para muchas conjeturas y si ustedes se asomaran a lo que cada iglesia cree al respecto, van a encontrar conjeturas, algunas tal vez podrían sonar más lógicas, otras no, pero ciertamente las escrituras no revelan más información y quiero que lo tomen de esa manera, o sea, las apariciones y con qué cuerpo se presentó Jesús son mera conjetura de cada iglesia. La Biblia no habla de esto. Si usted tiene pues un punto de vista especial sobre cada una de las apariciones, es respetable. Sin embargo, sí me quiero centrar en el hecho de que Jesús ya es un ser espiritual y tal cual no lo podemos ver. O sea, no podemos verlo en su forma, pues en su forma espiritual, porque él ya es un espíritu muy similar al Padre. Entonces, esto confirma lo que habíamos dicho, o sea, Jesús ya no lo podemos ver, está en una luz, o decir, por así decirlo, en una luz inaccesible, una luz que ya no podemos nosotros observar tal como el Padre, o sea, a Él no lo podemos ver cara a cara una vez más en la carne. Eso sí lo confirmarían todas esas apariciones, ¿por qué? Porque ninguna fue igual, cada una era diferente, era un cuerpo diferente, y aparte, pues, no, o sea, nos explica esto, estas apariciones, ¿no? No eran los mismos cuerpos con los que el maestro se aparecía. O sea, no era su cuerpo real. Entonces, quedémonos simplemente con la parte de que Jesús, pues ya no lo podemos contemplar tal como es él. O sea, ya está velada su apariencia para el ser humano. Por esta razón, yo creo que se presentaba con cuerpos diferentes. Vamos a leer ahora, hermanos, primera de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo número 3, en el versículo número 1 al 3, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí nos dice algo muy importante, hermanos. Dice que en la resurrección, o sea, después de la muerte de cada cristiano vencedor, o sea, los verdaderos vencedores, pues podrán contemplar al Padre tal como es Él. O sea, ya no seremos cuerpos físicos. La Biblia dice claramente que carne y sangre no hereda el reino de los cielos y que los seres humanos no pueden ver a Dios y sin embargo seguir vivos, pero realmente lo veremos tal como es en la resurrección cuando nuestros cuerpos sean modificados, o sea, nosotros ahora lleguemos a ser un ser espíritu, un ser de la misma esencia que Jesús, o sea, tendremos también la esencia o la sustancia divina, tendremos la inmortalidad.
tendremos la invisibilidad, como dice las Escrituras, entre otras cualidades divinas, pero podremos ver por fin al Padre tal como es Él cuando nuestros cuerpos sean modificados, cuando seamos una nueva creación, tal como lo es Cristo ahora. Entonces, en ese momento, hermanos, es cuando nosotros podremos ver a Dios tal como es Él. Ahorita no podemos ver a Jesús ni podremos ver a Dios hasta que sean renovados nuestro ser. O sea, cuando nuestro ser sea renovado, cuando nuestros cuerpos mueran y seamos creados en un nuevo ser, lo que la Biblia llama la nueva creación. Jesús, hermanos, enseñó a sus discípulos que el mundo de la humanidad no lo volvería a ver después de su muerte y resurrección. Jesús explicó que sus discípulos sí lo verían, y es así porque en la resurrección ellos deben hacerse como Él, puesto que a los ojos humanos, o puesto que los ojos humanos no son capaces de ver a Jesús resucitado ni exaltado. Él es capaz de volver en secreto, aunque el mundo sigue con sus asuntos comunes. O sea, aquí hay un tema. Jesús enseñó a sus discípulos que la humanidad no lo volvería a ver después de su muerte y resurrección, lo cual coincide porque Él es un espíritu y los espíritus no son visibles para los seres humanos. Y Jesús explicó a sus discípulos que ellos sí lo verían. ¿Por qué? Porque en la resurrección seremos tal como Él, o sea, también tendremos la inmortalidad, seremos seres espirituales y podremos ver tanto a Jesús como al Padre tal como son. Vamos a ver aquí lo que dice Juan 14:19. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 19, dice: todavía un poco y el tiempo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dice, y el mundo no me verá más, o sea, ya no lo verá más, o sea, nunca más. Físicamente, no. La apariencia que él tenía jamás la volverá a ver el mundo. O sea, nunca más lo volverá a ver como un cuerpo de carne y hueso. Vamos a ver ahora Apocalipsis capítulo 16 en los versículos, Apocalipsis capítulo 15, 16, versículo 15, y posteriormente vamos a ver, leer todos los demás textos citados. Es Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Posteriormente es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Y posteriormente vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 10. Comencemos por Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Importante el hecho que dijo como ladrón, o sea, cuando Jesús venga como ladrón, ¿cómo entra un ladrón, hermanos? ¿Llega haciendo ruido y diciendo, miren, ya llegué? Pues no. O sea, el ladrón llega y la persona está dormida, o sea, no está consciente de lo que hay alrededor de él, y entonces empieza a tomar cosas, puede estar vagando por toda la casa, puede estar en el patio, subir hasta la azotea y la persona ni siquiera se va a dar cuenta porque está dormido. Entonces aquí Jesús dice, vengo como ladrón, o sea, no iba a hacer ruido, lo iba a hacer de una manera muy sigilosa y las personas no se darían cuenta, o sea, cuando Jesús venga, o sea, en la parucía, de hecho nosotros creemos, algunos estudiantes de la Biblia ya les había comentado, la gran mayoría creemos que Jesús ya regresó espiritualmente, o sea, Jesús llegó como un ladrón en la noche. No todos se han percatado de que el ladrón, por así decirlo, ya entró, siguen dormidos. Y Jesús sigue, pues aquí ha estado observando, ha estado viendo, como dice aquí el texto, guarden sus ropas para que no anden desnudos y yo vea su vergüenza. ¿Por qué? Porque no se van a dar cuenta en qué momento entró Jesús, ¿no? Jesús para muchos de nosotros ya entró, pero no todos los estudiantes de la Biblia creen que Jesús ya regresó.
Esa es la diferencia que tenemos con los testigos de Jehová, que los que creemos que Jesús ya regresó en la parucía, pues creemos que regresó mucho antes de 1914. Y quienes creen realmente que Jesús todavía no llega, pero que está por venir, pues son un poco menos que los que sí creen, pero no es algo en lo cual nosotros tengamos debates. Es un tema de, pues, personal, o sea, cada quien tiene que estudiar la Biblia y entenderlo. Esto es más de interpretación, no es una doctrina esencial, se llamaría una doctrina secundaria y respetamos. Pero aquí lo que quiero que pongan atención, hermanos, es en el hecho de que de cualquiera de las dos formas Jesús vendría como un ladrón. Hablaré yo por los que creemos que Jesús ya regresó en espíritu desde antes de 1914, obviamente. ¿Cuándo? Pues ahí también hay diferencias, pero yo creo que fue mucho antes de 1914. Y aquí nos dice, he aquí vengo como ladrón, o sea, Jesús iba a llegar sin hacer ruido y podría pasearse por toda la casa, saqueando la casa de una manera simbólica, sin que los cristianos se dieran cuenta si no estaban atentos a las señales, porque Jesús sí dejó señales para poder identificar cuándo habría llegado. Según, perdón, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, nadie se va a percatar que Jesús habría venido como un ladrón. Él mismo es el ladrón, o sea, él mismo se nombró de esta manera para demostrar que lo haría de una manera sigilosa y que no empezaría todo de golpe, ¿no? O sea, realmente él ni se daría en cuenta de que él ya había llegado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando Jesús venga para poner ya en orden a este mundo, pues todo esto sucederá de esta manera. O sea, Jesús entrará de manera silenciosa y comenzará a hacer los preparativos para que todo lo que son los cielos y la tierra descritos por Pedro, pues pasen rápido y con gran estruendo y pues sea y ardan, ¿no? De hecho, bueno, este fuego del cual se habla aquí, pues es la anarquía, una anarquía generalizada que va a haber en la humanidad, que va a provocar que los cielos simbólicos que hablan de la esfera religiosa en el mundo pase con gran estruendo. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Por qué? Porque la gente como un fuego en esa anarquía va a consumir a las religiones falsas, las demostrará falsas y las destruirá. Eso es lo que va a pasar. Las obras que hay en este mundo, o sea, las obras, los cielos y la tierra literales, perdón, los cielos y la tierra simbólicos, o sea, los elementos religiosos de este mundo inicuo y los elementos de poder que no son religiosos en el mundo, o sea, todo lo demás que queda, serán destruidos por el fuego de la anarquía. Y Jesús como ladrón en la noche estará aquí viendo, obviamente observando que todo sea consumido, ¿no? O sea, va a permitir que la gente destruya todo esto y en algún momento él va a intervenir para detener ese fuego porque si no ninguna carne se salvaría y empezaría a apagar ese fuego y empezaría pues a instaurarse el reino de 1000 años, pero solo hasta ese momento, hermanos. El reino de Cristo no ha empezado. Una cosa es creer que Jesús ya llegó y otra cosa es que ya está gobernando. Por lo que podemos observar, aún no está gobernando. Hay quienes creen que sí, hay quienes creemos que no. Pero yo no creo porque el reino es de 1000 años y no puede empezar hasta que todos los miembros de la iglesia estén completos. Jesús explicó que sería necesario que sus seguidores buscaran los signos que denotarían el hecho de su segunda presencia en la tierra.
y que durante un tiempo su presencia sería desconocida a aquellos que no velaban. Jesús comparó a esto a los días de Noé antes del diluvio, cuando el mundo siguió con sus asuntos comunes de la vida, no sabiendo el verdadero significado de los tiempos en los cuales vivían. Vamos a ver algunos textos, hermanos, que es Mateo 24, 38 a 39, Lucas 21, 36, posteriormente el capítulo 17 de los versículos 26 a 27. Bien, vamos a leer esos textos, hermanos. Se los repito. Es Mateo, capítulo 24, versículo 38 a 39, Lucas 21, 36 y posteriormente el capítulo 17 del versículo 26 a 27. Y dicen, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo y orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Bien, así como en los días de Noé, hermanos, la gente estaba tan metida en sus asuntos cotidianos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Asimismo, es como lo describió los textos anteriores. O sea, Jesús es un ladrón que entra y la persona está dormida, o sea, no está consciente de lo que está viviendo, ¿no? De lo que hay alrededor de lo que él está viviendo, ¿no? O sea, no sabe lo que está pasando a su alrededor. Bueno, pues igual pasó en los días de Noé. Noé predicó que venía un diluvio. Construyó un arca y todo el mundo vio esa arca monumental que estaba construyendo, cómo empezó a cargar animales, y no fueron 2 o 3 días, o sea, realmente el arca duró muchos años en ser construida. Y nadie escuchó ese mensaje. ¿Por qué? Porque estaban dormidos espiritualmente, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Digo, esto era lo que era común en aquellos años. Hoy no puedo decirles que sea igual hoy. O sea, ¿qué es lo más común para nosotros hoy? Pues la televisión, el dinero, salir de viaje, o sea, muchas cosas que nosotros hacemos hoy como el trabajo, comer, beber, fiestas, para los más jóvenes irse de antro, irse a las fiestas, pero no estaban viendo lo que pasaba a su alrededor. Esto significa que si están comparando a los días de Noé con nuestros tiempos, es que también hay señales, hermanos. Mateo desde el capítulo 24, todo el capítulo 24 que vamos a ver ahorita en pantalla, empieza de hecho diciéndole los apóstoles, Señor, dice aquí, ¿cuándo serán estas cosas y la señal de tu venida? Ahora, la palabra venida aquí está mal, la palabra es parusía y significa presencia. Entonces, ¿cuál es la señal de tu presencia y del fin del siglo o de la era? Y Jesús les responde, empieza a darles las señales. O sea, aquí hay un punto muy importante, hermanos. Aquí dice muy importante cuál es la señal de tu presencia, o sea, la señal de tu parusía. Algunas Biblias lo traducen como presencia o venida, pero la palabra correcta es presencia. Ahora, después de dar todas estas señales, pues les dice una palabra muy interesante. Em, En ese capítulo, Jesús les dice que donde esté el cadáver, allí estarán las águilas. Estoy buscando dónde viene, hermanos. Si no lo encuentro rápido, me lo voy a saltar, pero ustedes tendrían que buscarlo en casa. Aquí está. Dice, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí pone un punto muy importante Jesús.
Donde está el cuerpo muerto, allí estarán las águilas. ¿Qué significa esta frase? Jesús es el muerto, o sea, es el cadáver, y las águilas son las señales. No puede haber señales si no hay Jesús en la tierra. O sea, Jesús dice, ¿cuál será la señal de tu venida? O sea, de tu presencia. Solo hasta que Jesús venga a la tierra se presentan las señales. Después de que Él llega, se presentan todas las señales que estamos viendo en Mateo. Así lo dice Jesús, porque donde estuviera el cuerpo, allí estarán las águilas. O sea, Jesús es el muerto, no puede haber águilas si no hay un cadáver. Entonces, no hay señales si no hay un Jesús presente. Ahí tenemos otra prueba de que Jesús ya está aquí en la tierra. O sea, las señales solo se presentan si Él está aquí. Ya después nos habla de la segunda fase y quiero decirles, para nosotros los estudiantes de la Biblia, la gran mayoría creemos en dos fases de la venida de Cristo. La Biblia traduce la palabra venida o presencia o manifestación de dos palabras que es parucía y epifanía. Una cosa es que Jesús llegue de manera invisible a la tierra, pero después de cierto tiempo Él entrará en la fase de la epifanía, o sea, se mostrará ante la humanidad. ¿Cómo? Pues inaugurando seguramente el reino. O sea, dice que será la manifestación. O sea, lo más correcto podría traducirse como manifestación. O sea, Jesús se va a manifestar ya ante la humanidad. Pero quería comentarles eso. O sea, hay pruebas, hay señales de que Jesús ya está en la tierra, pero no todos han podido ver las señales de que Jesús llegó a la tierra. ¿Cuál es la otra señal, hermanos, que no viene citada, pero que yo sí quiero compartirles? Pues se encuentra en Apocalipsis, en el Apocalipsis, en el capítulo 3, en la iglesia, la Odisea. Ya les había comentado en otros videos que, bueno, los estudiantes de la Biblia, la gran mayoría creemos que estas 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis representan también simbólicamente 7 periodos en los cuales se divide la historia de la iglesia a través de todo el tiempo, o sea, desde el Pentecostés del año 33 hasta el fin de la era. Nosotros, hermanos, vivimos en el periodo de la Odisea, o sea, ya es la iglesia antes del fin del mundo. Y en esta dice algo Jesús muy importante. Esto es profecía, hermanos. Dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo importante aquí es lo siguiente. En los 7 periodos de la iglesia, Jesús casi siempre dice, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, pero en el último estadio que es la iglesia de la Odisea, o sea, el periodo en el que nosotros vivimos, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Llamo viene o sea, lo que quiere decir la palabra llamo es que está tocando, o sea, está tocando a la puerta. De hecho, hay traducciones de la Biblia que ponen toco a la puerta. Entonces, ¿qué significa esto? En este periodo, hermanos, Jesús no dice vengo pronto. En este periodo Jesús ya llegó, está en nuestra puerta, o sea, Él está aquí y está llamando. Cuando usted toca la puerta, está dando señales de que ya llegó. Si no, ¿cómo le pueden abrir la puerta? O sea, es una señal de que ya llegó. Entonces, esto confirma lo mismo que Mateo. O sea, en el periodo de la Odisea, Jesús ya regresó como el ladrón en la noche y solo aquellos que pueden ver las señales entienden que Jesús, o sea, el maestro ya llegó. ¿Cuándo exactamente? Yo no puedo asegurar una fecha. Hay hermanos que creen que fue en 1874, de acuerdo a ciertas cronologías en las cuales ellos se basan. Sin embargo, en 1874. Sin embargo, yo no comparto mucho esa creencia, pero sí sé por lo que dicen las escrituras que en este periodo Jesús ya regresó espiritualmente. Él está tocando ya nuestras puertas, como dice aquí, Él ya está dando las señales de que Él ya regresó y que está aquí, que ya está presente. No puede haber un águila si no hay un cadáver, como dice Mateo,
él dijo cuáles son, bueno, los apóstoles preguntaron cuáles eran las señales de su presencia, y aquí nos está diciendo Jesús que en este último periodo él ya está a la puerta, o sea, ya llegó y está dando las señales de que ya llegó. ¿Para qué? Para que nosotros, si hemos escuchado correctamente la profecía, pues le abramos la puerta. Entonces, eso es lo que dicen las escrituras, hermanos. O sea, así como en los días de Noé, no todo mundo pudo ver las señales. Hoy, hermanos, no todo mundo podrá ver las señales. Quienes tengan el Espíritu Santo de Dios podrán discernir las señales. Quienes no puedan, hermanos, tampoco no se contristen o no deje que se contrista su corazón. Hay muchas religiones que le hacen creer que, bueno, si sus familiares no se convierten a Cristo, van a morir o van a ser atormentados por toda la eternidad. Pues no, o sea, simplemente ellos van a tener una segunda oportunidad en la resurrección. Pero si usted está observando las señales y puede entenderlas, es porque a usted se le está dando la oportunidad de ser un ser celestial y ver a Dios cara a cara. Entonces, si usted ha sido de los llamados, porque dice la Biblia muchos llamados, hay muchos llamados, entonces usted le invitamos a que aproveche que usted ha sentido ese llamamiento y tampoco se preocupe por aquellos que no lo estén sintiendo. Ellos tendrán una oportunidad en el futuro. Ser veladores, como se usa ese término en la Biblia, no significa mirar al cielo para ver el regreso de Jesús, o sea, literalmente ver a Jesús llegando en los cielos. Al contrario, el pensamiento es fijarse en los acontecimientos mundiales para ver el cumplimiento de las profecías que pertenecen al tiempo del regreso de nuestro Señor. Pedro le llama en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 la palabra profética más segura. Con el tiempo, el mundo entero de la humanidad verá, o sea, discernirá el hecho de la segunda presencia de nuestro Señor. La Biblia dice que lo verá en las nubes, significando que lo perciben en las experiencias caóticas y dolorosas que acompañan a la desintegración de la gobernación terrenal y el establecimiento del reino de Cristo. Los pueblos del mundo nunca verán a Jesús en un sentido literal. Vamos a leer, por favor, hermanos, este texto que es Apocalipsis 1:7 y Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 7 al 10. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, 7, perdón, 1, 7, y posteriormente Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7 dice esto, que vendrá Jesús en las nubes y que todo ojo le verá. También pongamos un poco de atención a esa parte. O sea, cuando dice que todo ojo le verá, primero recordemos que la tierra es redonda y que nuestros ojos no alcanzan a ver lo que hay en China, ni lo que hay en Rusia, ni lo que hay en África. Entonces, cuando dice que todo ojo le verá, seguramente es simbólico, porque si Jesús se parara en un lugar de la tierra o en un punto del cielo, ¿cómo lo vamos a ver todos? Porque si se parara arriba de México, los que están exactamente al otro lado del mundo estarían viendo hacia el lado contrario totalmente. Entonces, es imposible que todo ojo le vea literalmente, o sea, tendría que ser un símbolo y no algo literal, porque no tiene lógica. O sea, por muchas partes no tiene lógica creer que lo veremos literalmente, o sea, que la humanidad lo verá con sus ojos literales cuando cuando él se manifieste. O sea, nosotros creemos en la parucía, pero falta la epifanía, y cuando aparezca la epifanía tampoco va a ser, o sea, la manifestación de Jesús no va a ser tampoco
así de que todo ojo le vea literalmente, porque no se puede, o sea, nuestros ojos, nuestros sentidos, la forma en que percibimos el mundo no nos lo va a permitir. Entonces, aquí cuando dice que todo ojo le verá, tendría que ser diferente. Dice, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, eso significaría que más que verlo literalmente, más bien entenderían lo que significan las cosas y entonces podrían tener lamentación por él, porque quienes no conozcan a Jesús van a decir, bueno, ¿y él quién es? ¿Es un fantasma? ¿Es un Buda? O sea, quienes no conozcan nada de Cristo no van a sentir ningún lamento, ni dolor, ni nada, porque no conocen a Jesús, no saben quién es Jesús. ¿Por qué se lamentarían por alguien que no conocen? Si se lamentan es porque han comprendido algo, entonces significa más bien que todo entendimiento lo entenderá y entonces cuando lo hayan entendido se lamentarán por lo que han hecho en esta tierra, ¿no? Y por no haber creído en él, pero más bien significa entendimiento, no una visión literal de Jesús. Vamos a ver ahora Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, de los versículos 7 a 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles en su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en el día para ser glorificado en sus santos y ser admirado todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, aquí viene la palabra, pues clave, dice cuando se manifieste el Señor. Regularmente cuando el Nuevo Testamento habla de la palabra manifestar, o sea, la manifestación de Jesús, proviene de la palabra que ya les había comentado, que es epifanía, no de la palabra parusía, pero las dos palabras hablan de la venida de Cristo, o sea, la parusía es la presencia, o sea, literalmente significa presencia, y la palabra epifanía se traduce por manifestación. Entonces, aquí habla de cuando Jesús se manifieste, o sea, cuando venga ahora la parte de la epifanía, pues, pues Él vendrá a dar vendrá a poner orden al mundo, vendrá a juzgar ahora sí, vendrá a ayudar a las personas. Y pues bueno, eso es lo que les puedo comentar ahorita. O sea, aquí viene algo muy importante que es la epifanía. O sea, que Jesús en algún momento se revelará y vendrá con sus ángeles de su poder. O sea, los ángeles probablemente no se refiere a ángeles, ángeles, sino probablemente sea la iglesia glorificada. La palabra ángel significa pues significa mensajero. Entonces, pues también en algún momento, pues Jesús ha sido un ángel, o sea, un mensajero. Cuando vino a la tierra fue un ángel, trajo un mensaje. Entonces, la palabra ángel no designa simplemente a los seres espirituales. A veces también, pues, abarca lo que es su palabra original, que es un mensajero. Entonces, probablemente sean los mensajeros del reino, o sea, los reyes y sacerdotes en el reino que vendrá Jesús con su iglesia en poder para poder ahora sí dar la retribución que se merece cada persona en el milenio. Bien, hermanos, vamos a leer el último párrafo que dice, el mundo de la humanidad discernirá a Jesús de una manera semejante a la cual, pues, o a la misma forma en que Job discernió a Dios, o sea, pudo entender a Dios. Después de que su fe fue probada, o sea, la fe de Job, una fe que fue probada severamente por grandes aflicciones, el Señor le permitió pues estas aflicciones para ser probado y darle una bofetada, por así decirlo, a Satanás. Pues bueno, después de todo lo que sufrió, Job expresó en una oración, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Obviamente, Job no vio literalmente a Dios, sino que estas palabras significan que Job había adquirido un mejor entendimiento de Dios. Entonces, aquí tenemos una palabra clave, hermanos.
A Dios nadie lo puede ver y seguir vivo, como habíamos hablado. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios nunca. Entonces, ¿cómo es que Job también dijo que vio a Dios? Pues de una manera simbólica, o sea, pudo tener un mejor entendimiento de quién es Dios y de sus propósitos. Y por eso él se atrevió a decir, de oídas te había oído. Y eso que él conocía a Dios y lo servía, o sea, y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, en algún momento la humanidad también, después de todos los sufrimientos que pueda vivir y de todas las recompensas y ayudas que reciba de parte de Dios, podrá decir la humanidad, hoy mis ojos te ven y no solamente dirán así de Jehová, o sea, también de Jesús, de oídas te había oído durante el tiempo del pecado en la tierra, pero ahora mis ojos te ven, o sea, te ven tal como eres. O sea, ¿por qué? Porque eres una persona llena de amor. O sea, en este momento podemos entender esto. O sea, a Dios y a Jesús no lo podemos ver porque son seres espíritu, pero podremos verlos tal como son nosotros los cristianos porque seremos transformados en un ser espiritual, en un ser inmortal, un cuerpo probablemente igual al de Jesús, al que Jesús obtuvo después de su resurrección. Y la humanidad podrá ver a Dios o contemplar a Dios y a Jesús porque van a poder discernir realmente las cosas como deben de ser. Podrán contemplarlo por medio del conocimiento. Ayudas para los estudiantes. ¿Por qué sabemos que nunca volverá a la tierra Jesús como un ser humano? Cite la prueba bíblica. Bueno, él dijo, bueno, Pablo dijo que en los días de su carne, o sea, hablando en un pasado, ¿no? Como les comentaba al inicio, para que Jesús pudiera volver en la carne, pues tendría que volver a encarnar de una virgen y eso no va a pasar. ¿Cuándo fue posible que los discípulos vieran a Jesús? ¿Cómo fue posible que los discípulos vieran a Jesús después de que él había sido levantado de entre los muertos? ¿Serán sus seguidores de Jesús capaces de verlo algún día? Bueno, sus seguidores y hermanos, como les decía ahorita al final del último párrafo, pues cuando seamos transformados y seamos también seres espíritu inmortales, pues podremos contemplar a Jesús tal como es. De hecho, así lo dicen las escrituras. ¿Cómo fue posible que los discípulos vieran a Jesús después de que había sido resucitado? Pues bueno, la Biblia habla de las señales, o sea, que eran señales solamente. Estoy buscando la palabra en signos y señales, así como lo dicen estos textos. Eran signos y señales, o sea, no habla de que fuera el cuerpo literal de Jesús, porque se presentó a los discípulos con diferentes cuerpos y en varias ocasiones. No siempre pudieron entender quién era Jesús cuando se presentaba ante ellos, porque no lo podían reconocer, o sea, físicamente era irreconocible, no era la misma persona que habían visto, pero lo reconocían mediante, o lo reconocían mediante lo que él decía, o sea, reconocían que él era Jesús por cómo se comportaba, lo que decía, cómo los iba tratando y entendían que él era Jesús. Y era una prueba de que él había sido resucitado. Siguiente pregunta dice, ¿cómo sabemos que el mundo de la humanidad nunca verá a Jesús otra vez? Porque así dijo Jesús, dice, un poco más y el mundo no me volverá a ver. O sea, ya no lo volveríamos a ver como un ser carnal. Ahora, ¿cómo fue que lo vieron los apóstoles? La Biblia no explica exactamente qué eran esos cuerpos, no explica si también podrían haber sido emisarios en nombre de Jesucristo. No sabemos realmente cómo pasó eso. Realmente la Biblia guarda mucho silencio en ese tema. Y como les decía, cada iglesia tiene su propio punto de vista sobre ese tema, pero yo creo que no deberíamos de concentrarnos tanto en eso. O sea, la verdad es que la Biblia no habla mucho de eso, pero sí llegaríamos a conjeturar muchas cosas y no tendría caso. Lo importante es entender que, o sea, eran diferentes cuerpos porque el cuerpo real de Jesús ya no lo podían ver, o sea, se presentaba con varias formas porque ya su cuerpo ya no era visible para los apóstoles. Eso confirma lo que estudiamos en este capítulo.
Pero yo digo que no deberíamos de conjeturar ya tanto en eso porque podríamos pasar más allá de lo que las escrituras dicen. Claro que es un tema de conciencia, no es una orden, hermanos. Cada quien es libre de seguir estudiando las escrituras si les parece un tema, pues, apropiado o pues que sea un tema importante para ustedes. Sin embargo, yo creo que hay otros temas un poco más importantes. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo y por qué medios disciernen los seguidores verdaderos de Jesús en la conclusión de la edad actual el hecho de su regreso y su segunda presencia? ¿Cómo? Por medio de la Biblia. ¿Y por qué medios? Porque la Biblia nos da un medio para poder entender que Jesús ya está en la tierra, y es mediante la profecía, mediante las pruebas que hay. O sea, él habló acerca de lo que leímos. Yo leí algunos textos adicionales que no vienen citados. Para mí, una de las pruebas es, por ejemplo, las señales que vienen en el capítulo 24 de Mateo, aunque no son las únicas que hablan de las señales del fin, pero ahí habla de que así como dice, donde está el cadáver, allí estarán las águilas. O sea, si no hay cadáver, no hay águilas. O sea, si no hay un Jesús presente, no puede haber señales. Jesús mismo en el Apocalipsis dice: he aquí estoy a la puerta y toco. O sea, en los 7 periodos Jesús siempre dice: vengo pronto, pero en el último periodo dice: ya llegué. O sea, estoy en la puerta, ya llegué y estoy tocando. O sea, tocar es dar señales de que ya llegó la persona para que le puedan abrir. Entonces, Jesús da señales de que ya está presente. Una cosa es que esté presente, como dice el principio de Mateo, que es la parucía, las señales de la parucía y de la conclusión de la era, y otra cosa es que él ya esté gobernando. O sea, a mi punto de vista, Jesús no está gobernando. Cabe aclararse que hay hermanos que creen que sí, empezó a gobernar desde hace unos años, ¿no? Desde probablemente 1874, otros creen que fue en 1914, otros no le ponen fecha, pero yo creo que Jesús aún no está gobernando. No tendría caso porque la Biblia, o no tiene sentido más bien, porque la Biblia habla de que no puede empezar el reino si no están completos los 144,000 reyes y sacerdotes. O sea, hasta que la iglesia esté completa, no puede haber reino. Así lo marca las escrituras. Todos deben de gobernar 1000 años. No puede empezar el reino de 1000 años sin todos los reyes. O sea, eso es imposible. Entonces Jesús no está gobernando, solo está presente. Entró como un ladrón en la noche y nadie vio su llegada. Están dormidos como pasó en el tiempo de Noé. Y con la misma profecía, están dormidos y no contemplan que Jesús ya entró en la casa. Explique, dice la siguiente pregunta: explique lo que Jesús quiso decir con la amonestación de velar. ¿Cuándo y cómo verá finalmente el mundo entero a Jesús? Bueno, velar, hermanos. Ciertamente nosotros, pues, invitamos a todos a que sean personas que estén velando. El cristiano debe de velar el regreso de su Señor. El Señor probablemente, como les digo, ya llegó. Digo probablemente porque tampoco podemos ser dogmáticos en ese tema. O sea, para mí, el Señor ya llegó, y diría muy similar a una frase que dijo una vez el pastor Russell: yo no veo fallas en el estudio, o sea, de que Él ya llegó. Sin embargo, no puedo asegurar de que sea 100% correcto. Por eso yo respeto a quienes dicen que no ha llegado, y pues pediría el mismo respeto para su servidor, inclusive entre los estudiantes de la Biblia. Así es, pero no puedo asegurar que sea así. Para mí es algo que me parece muy claro en la Biblia, que Él ya llegó, pero lo que debemos de estar atentos todos, hermanos, es a lo que dice esta última pregunta. O sea, estar velando. O sea que haya llegado, sea que no haya llegado, el reino tiene que empezar dentro de poco, por las señales que vemos. Entonces, tenemos que velar, y velar significa estar despiertos. Velar viene es prácticamente un verbo que da a entender que uno se va a quedar despierto toda la noche. Y entendamos que es la noche, hermanos, es el momento en el que la persona está muy cansada, en que la persona tiene mucho sueño,
en que la persona está cabeceando, en que la persona está a punto de desfallecer ya, o sea, de cansancio, ya está a punto de quedar inconsciente de tanto cansancio. Y Jesús nos dice que fuéramos personas o cristianos velando, o sea, atentos, despiertos. Y es importante entender eso, sea que creamos que Jesús regresó o no, tenemos que estar velando, estar despiertos, o sea, no permitir que el cansancio espiritual, que el mundo nos envuelva y nos adormezca espiritualmente. Sea como sea, hermanos, al final sabremos quién tenía la razón. Y no es que sea bueno o malo, simplemente tendremos un mejor entendimiento en el futuro. Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es velar y orar para que cuando realmente se presente o se manifieste el Señor Jesucristo en la Epifanía, todos estemos de pie cuando el Señor se manifieste y se manifieste ante todo el mundo. Entonces, tenemos que estar velando y orando, hermanos. Entonces, con eso quiero decirles que hay que estar atentos a las señales. O sea, si ustedes pueden observar las señales y entender que una, o que Jesús ya regresó, o dos, que está muy próximo a su regreso, es porque usted está entendiéndolo con los ojos del Espíritu. Y no todo mundo tiene esos ojos. ¿Cuántas personas conocemos que no creen? Y está bien, las respetamos. Nosotros sabemos que ello no es un momento, pero en algún momento entenderán. Pero mientras tanto, los que ya estamos viendo luz espiritual, tenemos que velar y orar, no desfallecer para no quedar envueltos en el mundo como pasó con el tiempo de Noé, que estaban casándose, bebiendo y haciendo su vida normal y no vieron las señales. Llegó el fin y ni cuenta se dieron. Entonces, si usted ya está viendo con ojos espirituales, siga velando y orando y no desfallezca su fe. Si a usted ya le falló una iglesia, hermanos, recuerde una cosa, Jesús y Jehová no son una religión, o sea, no están en una religión establecida. O sea, la Biblia no dice que los mormones se van a salvar nada más, o que la iglesia verdadera son los testigos de Jehová, o la iglesia adventista, o la iglesia la luz del mundo. No, tampoco dice que la iglesia verdadera sea la iglesia católica romana. O sea, lo único que dice la Biblia es que los verdaderos seguidores de Cristo, dice, adorarán al Padre y en espíritu y en verdad. O sea, si usted ya le falló una iglesia, hermano, no deje que estos errores humanos acaben con su fe. Usted siga velando y orando. Usted cuando se bautizó, hermano, se bautizó en la iglesia que se haya bautizado, se tuvo que haber bautizado con el fin de servir a su Padre Celestial y a Jesucristo. Si usted lo entendió así, qué bueno, hermano, recuerde su voto, que su voto fue para Dios y para Jesucristo, no para una religión, para una organización religiosa, que aparte son dirigidas por hombres. Usted se bautizó con el fin de servir a Dios y a Jesucristo a donde quiera que ellos los guíen, le guíen a usted más bien, a donde quiera que ellos le guíen a usted. Entonces, no desfallezca su fe, hermano, hermana. Ustedes tienen que seguir velando y orando porque el Rey Jesucristo pues ya está cerca de la Epifanía. Ya está cerca de manifestarse al mundo entero. Entonces, pues bueno, hermanos, no desfallezca la fe. Sigamos velando y orando. Bien, hermanos, pues, ¿de dónde se sacó esa información? El material de referencia es de el libro El tiempo ha llegado o El tiempo está cerca, que escribió el pastor Russell y bueno, vienen las páginas 106 y 108 de la edición en inglés. En resumen de los pensamientos importantes o el resumen de los pensamientos importantes de ese estudio es, al estudiar las profecías que pertenecen al regreso de Jesús y de su segunda presencia en la tierra, es esencial recordar que Él es actualmente un ser divino, o sea, un ser espiritual. Él es la imagen misma de su Padre Celestial. O sea, Él ahora tiene muchos, seguramente, no puedo decir que todos, pero seguramente muchos de los atributos que tiene el Padre Celestial. Por ejemplo, la inmortalidad y la invisibilidad ante el ser humano. Entonces, hermanos, pues les invito a que si tienen dudas pueden compartirlas por correo electrónico que voy a dejar en la caja de los comentarios
También pueden ponerlo en sus comentarios del video, pueden dejar sus dudas. De igual manera, hermanos, pues les invito a que sigan estudiando la Biblia. Si tienen dudas, también es importante y es una obligación cristiana que nosotros nos aseguremos con la Biblia y con el estudio de la Biblia que lo que hemos recibido como información sea correcto. Evitemos de preferencia, hermanos, siempre estar leyendo pues informaciones bíblicas creadas por iglesias. Digo, yo sé que lo que estamos haciendo es eso, pero sí quiero decirles que tengan un estudio personal de la Biblia, de la pura Biblia, y que todo esto que estamos haciendo nosotros, inclusive otras iglesias, sea apoyo, un apoyo adicional, pero no el primario. O sea, nosotros sí invitamos a la gente a estudiar la Biblia. Ya en un futuro vamos a subir 5 métodos de estudio de la Biblia para que puedan enriquecer su estudio personal, pero será en el futuro. Si el video les ha parecido correcto, hermanos, pues les invito a que lo puedan compartir con otras personas. He visto en otros canales que piden que le den like al video y ya me di cuenta porque si ustedes le dan like, pues esto va a hacer que en las sugerencias de otros canales, pues este video entre como una sugerencia. Si el video les ha gustado, pues sí, les invito a darle un like por esta razón. Les invito también a compartir el video con otros cristianos para que puedan beneficiarse de esta información. Y bueno, cualquier cosa, pues como les comentaba, en la caja de la descripción del video viene un correo electrónico. Pueden mandar dudas, incluso si tienen algún tema en especial que gusten que se publique, o sea, que pueda estudiar yo ese tema y lo publique, pues adelante, hermanos, con toda confianza compartan sus dudas o los temas que les causan alguna duda. Les agradezco mucho que ustedes sigan viendo este canal y bueno, me despido. Que Jehová les bendiga mucho.